Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza. Y en esta ocasión nos estará acompañando nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien nos estará apoyando en la interpretación en lengua de señas mexicanas. Bienvenido, David. Para nosotros es un gusto, como siempre, niños y niñas, el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas transmisiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo referente a lo que eran los textos descriptivos. Es muy importante recordar que los textos descriptivos nos van a ayudar a poder hacer que nuestro receptor de información escrita pueda entender todo lo que estamos observando o lo que observamos en un tiempo pasado a través de lo que son las oraciones compuestas, pero también unidas por nexos utilizando adjetivos, los cuales pueden describir a cada uno de los objetos, personas o lugares que necesitamos describir. También hablamos todo lo referente a lo que son los adverbios y esta parte que nos va a servir y nos va a permitir recordar cada uno de los pasos para poder construir dichas oraciones y hacer mejor nuestros textos descriptivos. En esta sesión hablaremos lo referente a lo que son los textos narrativos, pero comparándolos con los textos descriptivos. Es muy importante esta parte para que puedas hacer referencia de cada uno de los textos. Vamos a iniciar. Hemos hablado, parte importante de esto, de lo que son cada uno de los textos descriptivos. Vamos a iniciar por esta parte porque es muy importante recordar que los textos descriptivos, bien, los textos descriptivos van a tener una característica importante. Van a ser aquellos que nos van a presentar, bien, características, bien, de lugares, personas o cosas. Bien, esta característica es importante porque nos van a permitir o nos va a permitir referirnos a todos y cada uno de lo que estamos describiendo. Muy importante esta parte porque nos va a permitir hacer referencia importante a lo que vamos a describir. Bien, ahora vamos con el siguiente tema, que es los textos narrativos. Y al hablar de los textos narrativos, estamos hablando esencialmente de lo que nosotros podemos, mucha atención, narrar en un texto. A diferencia de los textos descriptivos que tenemos en esta parte de acá arriba, donde vamos a describir, valga la redundancia, todo lo que nosotros observemos en un lugar o estemos observando de una persona o de una cosa, esto que ya tenemos acá en este texto, podemos hacer narraciones que nos permitan hilar oraciones simples y oraciones compuestas para hacer un solo texto. Y este texto tiene sus características. Mucha atención. Voy a poner dos ejemplos, los cuales quiero que observes de manera muy específica y los cuales te van a permitir a ti poder tener una idea más clara de lo que es cada uno de estos tipos de textos. Mucha atención, porque me vas a ayudar a identificar cuál de ellos es un texto narrativo y cuál de ellos es un texto descriptivo. Mucha atención, vamos a tener en pantalla cada uno de los textos para que tú puedas observarlos y leerlos conmigo. Vamos a leer el de color amarillo primero. Bien,
lo tienes en pantalla y eso te va a ayudar a leer junto conmigo. ¿Te parece? Vamos a iniciar a leer y quiero que vayas entendiendo, comprendiendo el texto y cada una de sus oraciones y recordando cada una de las características tanto del texto narrativo como del texto descriptivo. Vamos a iniciar. Había una vez 4 ratones de color café con blanco. Eran chiquitos, chiquitos. Les gustaba robar el queso de la mesa grande de la cocina y llevarlo a su cueva oscura. En su guarida, todos se juntaban a comer el queso y cuando se lo terminaban, iban a buscar más. Pero debían cuidarse del gato negro que los vigilaba con los ojos grandes y verdes que tenía. Sus garras eran filosas y siempre estaba listo para atraparlos. Pero los ratones eran más inteligentes que él y constantemente lograban engañarlo para seguir robando queso. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ya después de haber leído este texto, ahora vamos a leer el texto de color azul que tenemos también en la pantalla. Mucha atención, porque acabamos de leer el texto de color amarillo, el cual nos permitió observar y leer dicho texto. Ahora, vamos a conocer el texto de color azul y quiero que lo leas, por favor, junto conmigo. Dice así: Alí Baba era un pobre hombre que vivía con su esposa en una ciudad de Persia. Él era un hombre delgado, como de 30 años. Tenía una cabellera abundante, rizada y negra, igual que la barba y el bigote que cubrían su cara morena, la cual empezaba a llenarse de arrugas muy finas. Debido a su pobreza, vestía un viejo pantalón bombacho, lleno de parches, un chaleco pardo por el uso y unas babuchas tan gastadas que habían perdido la forma y el color. A pesar del aspecto, en sus ojos brillaba la inteligencia y siempre había una sonrisa amable en su boca. Bien, ahora sí, niños y niñas, hemos leído 2 tipos de textos. Mucha atención con cada una de las características que presenta cada uno de los textos, porque te va a permitir a ti identificar la diferencia entre un texto narrativo, mucha atención, y un texto descriptivo. Es muy importante que tú puedas reconocer de una forma muy coherente y muy sencilla cada una de las características de estos textos. Para ello, vamos a realizar, mucha atención, el análisis y sobre todo las características de este texto, ¿bien? Y vamos a hablar de los textos descriptivos nuevamente, pero con una diferencia, que ahora vamos a conocer los tipos de textos descriptivos. Y vamos a iniciar con el primero. Tenemos lo que es una descripción, ¿bien? Descripción técnica, ¿bien? Y al hablar de una descripción técnica, mucha atención, es donde el creador del texto va a enumerar, bien, las partes de un todo, bien, y eso le va a permitir al receptor de la información tener precisión, bien, y claridad. Mucha atención con esta descripción técnica, porque es aquí donde el que está haciendo las descripciones va a ir enumerando cada una de las características que va a tener el objeto, el lugar o la cosa que estemos describiendo u observando. Bien, vamos con la segunda. La segunda es la descripción
Bien, la descripción objetiva. ¿Y cuál es la descripción objetiva? Mucha atención, ¿eh? La descripción objetiva no expresa, bien, opiniones ni emociones por parte del actor, bien, del autor, perdón. Mucha atención con esta parte, porque en esta descripción técnica vamos a utilizar algo que se llama lenguaje, bien, denotativo. ¿Y qué es el lenguaje denotativo? Es aquel que va a hablar de todo lo relacionado, voy a escribírtelo en el pizarrón, todo lo relacionado a la realidad. ¿Bien? Todo lo relacionado a la realidad. Esta descripción técnica te va a permitir enfocarte en lo que es un lenguaje denotativo que te va a permitir tener más claro y más preciso todo lo relacionado a la realidad. Y en la parte de la descripción objetiva, en esta no va a poderse hacer una descripción anexando o expresando opiniones ni emociones por parte del autor. Mucha atención, porque cuando nosotros utilizamos o hacemos el ejercicio de la observación, en ese momento nosotros ponemos en juego y utilizamos emociones, utilizamos sentimientos. Cuando estamos observando alguna imagen o alguna persona, estamos sintiendo alguna emoción o también estamos expresando alguna opinión de la persona, alguna opinión de cómo es esa cosa que estamos observando, ¿bien? Y eso en la descripción objetiva no se utiliza, ¿bien? Ahora, vamos con una tercera. La tercera nos habla de una descripción subjetiva. ¿Bien? Es muy importante que tú puedas ir copiando cada una de estas características porque te va a permitir comprender y entender de que una descripción no es simplemente una descripción, sino que existen diferentes tipos de descripciones que te van a permitir a ti identificar qué tipo de descripción está utilizando el emisor de la información escrita o tú qué puedes utilizar para poder compartir lo que estás observando o también compartir tus opiniones y emociones a partir de una descripción. ¿Bien? Vamos a hablar sobre la descripción subjetiva y esta se incluye, bien, el punto de vista del autor. Mucha atención porque ahora te estás dando cuenta que hay una diferencia entre esta descripción objetiva y lo que es la descripción subjetiva. En la objetiva, el autor no va a poder expresar, mucha atención, no va a poder expresar sus opiniones o emociones. Pero en la subjetiva, ahí sí va a poder incluir puntos de vista. ¿Bien? Cómo lo está observando, qué piensa de lo que está observando, bien, del lugar, de aquel objeto que está describiendo o de aquella persona. Vamos con otra característica de esta misma tipo de descripción y es que no refleja, bien, la realidad, sino sentimientos, bien, y emociones del autor. Mucha atención con esta parte, porque ahora estamos dando cuenta de que existe una diferencia entre estos dos tipos de descripciones.
En esta, el autor no puede intervenir, ¿bien?, en la descripción objetiva. Pero en la descriptiva, bien, en la subjetiva, perdón, aquí sí puede opinar el autor de la descripción que está realizando, de lo que está observando, pero también puede realizar o utilizar sentimientos y emociones, lo que en la objetiva no puede utilizar. ¿Bien? Ahora, vamos a otra más. Espero que ya hayas anotado cada una de estas, porque vamos a hablar de la última. Bien, una más. Ya hablamos de lo que es la técnica, ya hablamos de lo que es la descripción objetiva, ya hablamos de lo que es la descripción subjetiva y por último concluimos con lo que es la descripción. Bien, la descripción literaria. ¿Y la descripción literaria de qué nos va a hablar? Mucha atención. La descripción literaria consiste, bien, en utilizar las palabras, bien, para provocar sensaciones, emociones, bien, en el lector. ¿Recuerdas en las sesiones anteriores que hablamos de lo que son todo lo relacionado a los poemas y también cuando utilizamos lo que eran las metáforas, utilizamos también todos los recursos literarios para poder componer o hacer poemas? ¿Bien? Y estos poemas, mucha atención con esto, estos poemas iban a poder transmitir emociones y sentimientos, los cuales van a permitirle al receptor de la información tener más contacto con lo que se está escribiendo. Mucha atención, porque tienes que hacer una diferencia entre lo que es la descripción subjetiva y lo que es la descripción literaria. ¿Bien? Porque en la descripción subjetiva es donde el que está escribiendo la descripción utiliza emociones y sentimientos, ¿bien? Lo cual va a utilizar también el lenguaje connotativo, ¿bien? Pero en la descripción literaria consiste en utilizar, mucha atención, palabras, ¿bien? Palabras que provocan. Esto es muy importante, niños y niñas, porque las palabras van a provocar que tú puedas crear sensaciones. Y las sensaciones son todas aquellas que van a originar una emoción, un sentimiento, y que con el solo hecho de leer lo van a sentir o lo va a sentir el receptor de la información escrita. Muy bien, niños y niñas. Ahora, para esto debemos de recordar que vamos a tener, y lo voy a anotar en el pizarrón en este momento, vamos a tener dos tipos de lenguajes los cuales los vamos a utilizar. Bien, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? El lenguaje denotativo lo estamos utilizando en lo que es la descripción técnica. ¿Bien? Y el lenguaje connotativo lo estamos utilizando cuando hacemos la descripción subjetiva. ¿Bien? Es importante esta parte porque cuando utilizamos la descripción técnica y utilizamos el lenguaje denotativo, estamos hablando de lo que es la realidad, de lo que estamos observando exactamente en este momento. Y el lenguaje connotativo habla de lo que es lo coloquial, ¿bien? Lo que estamos hablando de forma literal. Muy bien, niños y niñas. Ahora,
Voy a borrar esto de acá para poder utilizar un ejemplo que traemos, y esto lo va a poder reflejar en lo que son cada uno de los tipos de descripciones que ya conocemos. Bien, hablamos ya de lo que es una descripción literal, ¿verdad? Ya conocemos la descripción literal. Ya conocemos también lo que es la descripción objetiva. Bien. También ya conocemos lo que es la descripción subjetiva. Bien. Vamos a hacerlos un poquito para acá. Y por último, conocemos las características de la descripción técnica. Bien. Conocemos cada una de las características de estos tipos de descripciones. ¿Correcto? Y voy a poner de este lado un ejemplo, el cual nos va a servir para poder reconocer y utilizar cada una de estas descripciones. ¿Bien? Tenemos de este lado lo que es, voy a pegarlo acá, nuestro ejemplo, y quiero que me ayudes a leerlo y que permitamos reconocer qué tipo de descripción es. Bien, vamos a leer el texto, por favor, léelo junto conmigo para que podamos identificar qué tipo de descripción es en nuestro primer ejemplo. Dice así: el arco iris es un fenómeno óptico que presenta en forma de arco. Bien. Los 7 colores elementales. Es causado por la refracción o la reflexión de la luz solar en el agua pulverizada. Bien. Mucha atención con esto que estás observando en tu pantalla, porque es un tipo de descripción que te va a permitir a ti conocer una información. Tiene la característica que te va a permitir conocer un nuevo conocimiento. Y también está hablando con precisión, exactamente con precisión y claridad de un fenómeno natural, bien, que se produce en la naturaleza. Y esto te va a permitir tener un conocimiento más profundo y más exacto. Pregunto, niños y niñas, ¿qué tipo de descripción es? ¿Literal? ¿Objetiva? ¿Subjetiva? ¿O técnica? Tienes en tu cuaderno cada una de las características de los tipos de descripciones. Literal, objetiva, subjetiva y técnica. Acuérdate del lenguaje denotativo y del lenguaje connotativo, es parte fundamental. Pregunto, a ver, ¿qué tipo de descripción es? ¿Me están diciendo por ahí que es objetiva? ¿Objetiva? Bien. ¿Puede ser literal? No, ¿verdad? A ver, entonces, niños y niñas, por ahí estoy escuchando a algunos que me están diciendo bien fuerte la respuesta. Bien, técnica es la respuesta que me están dando algunos de tus compañeritos. Exacto, es una descripción técnica, porque está utilizando el lenguaje denotativo, pero te está dando datos muy exactos de lo que es el fenómeno y está conectado con la realidad. Mucha atención con esto, porque te va a permitir determinar cada uno de los procesos del momento de poder hacer la descripción. Ahora, cuando hablamos de lo que es la objetiva, estamos utilizando una diferencia que te va a permitir obtener información, ¿bien? Pero de manera más exacta, ¿bien? Y esto debes de tomar muy en cuenta porque en la descripción objetiva no toma en cuenta las opiniones ni tampoco las emociones del autor, ¿bien? Es por ello la diferencia en cada una de estas dos. Vamos a terminar señalando que puede ser
una descripción técnica, pero también, mucha atención, podemos encontrarla dentro de lo que es una descripción objetiva. Bien, puede ser cualquiera de los dos. Muy bien, niños y niñas. Vamos a seguir realizando más ejemplos en nuestras próximas sesiones, donde vamos a dejar un poquito más claro cuáles son ejemplos de cada una de estas descripciones. Y así vas a poder tú utilizar este conocimiento para poder tener más información y también herramientas de cómo realizar diferentes tipos de descripciones, las cuales te van a permitir a ti compartir lo que estás observando, pero también lo que estás sintiendo en el momento que estás utilizando la observación. Me despido, niños y niñas, no sin antes agradecerle a nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien nos estuvo acompañando a lo largo de toda esta sesión y apoyando con la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, David. Te recuerdo, niños y niñas, es muy importante utilizar todas y cada una de las herramientas que hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar, porque te va a permitir a ti tener suficientes herramientas para poder cursar tu educación secundaria, que estás muy próximo a poder irte si eres niño de sexto año. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.